Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Nayanam Tirimandasyam Jananjana Shalakaya Kakshurmitandjana Tasmai Sri Gurube Namaha. Om Angana Tirimandasyam Jananjana Shalakaya Kakshurmitandjana Tasmai Sri Gurube Namaha. Sri Chaitanya Namovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kalamahyam Dadati Swapadantikam. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. ¿Cuándo me pondrá al resguardo de sus pies de loto? Srila Rupa Goswami Prabhupada, quien estableció en el mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagarayatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pariyanaya Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saha Gana Lalita Sri Vishakambitam Shah. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual y a los pies del loto de todos los Vaishnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Srila Rupa Goswami Prabhupada y su hermano mayor Sanatan Goswami, así como también de Raghunath Das, Raghunath Bhatta, Gopala Bhatta y Srila Jiva Goswami. Les ofrezco mis respetuosas reverencias al señor Chaitanya Mahaprabhu y al señor Nityananda Prabhu, así como a Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Srivas y demás asociados. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y a Sri Krishna, así como a sus asociadas Sri Lalita y Vishaka. Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Yatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Oh mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y la amante de Radharani. A ti te ofrezco mis más respetuosas reverencias. Saptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanosute Devi Pranamami Haripriye. Le ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tez es como el oro fundido, y quien es la reina de Vrindavan. Tú eres la hija del rey Vrisavanu, y tú eres muy querida por el Señor Krishna. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de los deseos. Están llenos de compasión por todas las almas caídas. Sri Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, a Prabhu Nityananda, a Sri Advaita Thakur, a Gadadhar Pandit, a Sri Vasacharya y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos a leer el texto completo y significado del texto 1 del Purushottama Yoga del Bhagavad Gita. Primero en sánscrito. Shri Bhagavan Uvacha Udran Mulan Adaha Shankam Ashvatam Prahur Avyayam Chadam Siyasya Pardani Yastam Vedasa Vedavid. Palabra por palabra. Sri Bhagavan Uvacha, la suprema personalidad de Dios dijo: Urdhva Mulam, con las raíces arriba. Adaha, hacia abajo. Shakam, ramas. Aswatam, un árbol baniano. Prahuhu, se dice. Avyayam, eterno. Chandam, sí, los signos védicos. Yasya, del cual. Parnani, las hojas. Yaha, cualquiera que. Tam, eso. Veda, conoce. Saha, el. Vedabit, el conocedor de los Vedas.
Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo: se dice que hay un árbol baniano imperecedero, que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los signos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. Significado por su divina gracia, Abhay Charanabindam Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Después de discutir la importancia del Bhakti Yoga, uno pudiera preguntar: ¿y qué puede decirse de los Vedas? En este capítulo se explica que el propósito del estudio de los Vedas es el de entender a Krishna. Por consiguiente, aquel que tiene conciencia de Krishna, que está dedicado al servicio devocional, ya conoce los Vedas. El enredo de este mundo material se dice aquí que es como un árbol baniano. Para aquel que se dedica a las actividades fruitivas, el árbol baniano no tiene fin. Él se la pasa errando de una rama a otra. El árbol de este mundo material no tiene fin, y para aquel que está pegado a ese árbol no hay ninguna posibilidad de liberarse. Los signos védicos que tienen por objeto elevarlo a uno se dice que son las hojas de dicho árbol. Las raíces del mismo crecen hacia arriba, porque comienzan donde está Brahma, es decir, en el planeta más elevado de este universo. Si uno puede entender ese indestructible árbol de la ilusión, puede entonces liberarse de él. Este proceso de liberación hay que entenderlo. En los capítulos anteriores se ha explicado que hay muchos procesos por medio de los cuales se puede salir del enredo material, y hasta el capítulo 13 hemos visto que el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo es el mejor camino. Pues bien, el principio básico del servicio devocional lo constituye el hecho de desapegarse de las actividades materiales y apegarse al servicio trascendental del Señor. Al comienzo de este capítulo se discute el proceso mediante el cual se puede deshacer el apego al mundo material. La raíz de esta existencia material crece hacia arriba. Eso significa que comienza en la sustancia material total, en el planeta más elevado del universo. De ahí se expande el universo entero, con muchísimas ramas que representan los diversos sistemas planetarios. Los frutos representan los resultados de las actividades de las entidades vivientes, es decir, la religión, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. En el Srimad Bhagavatam, canto 1, en el capítulo 1, en el texto 2, Srila Prabhupada en el significado explica que estos principios de la vida humana, como son la religión o la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación, son 4 tipos de religión engañosa. Ahora bien, en este mundo no se tiene una experiencia inmediata de un árbol que tenga las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba, pero es que existe tal cosa. Ese árbol se puede encontrar junto a un estanque de agua. Podemos ver que los árboles que están en la orilla se reflejan en el agua con las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. En otras palabras, el árbol de este mundo material solo es un reflejo del árbol verdadero del mundo espiritual. Ese reflejo del mundo espiritual se ubica en el deseo, tal como el reflejo de un árbol se ubica en el agua. El deseo es la causa de las cosas que se encuentran en esta luz material reflejada. Aquel que quiere salir de esta existencia material debe conocer ese árbol a fondo a través del estudio analítico. De este modo podrá cortar su relación con él. Ese árbol, siendo el reflejo del árbol verdadero, es una réplica exacta de él. Todo existe en el mundo espiritual. Los impersonalistas creen que Brahman es la raíz de ese árbol material, y de la raíz, según la filosofía Sankhya, proceden Prakriti, Purusha y luego los 3 gunas, los 5 elementos básicos, Pancha Mahabhuta, los 10 sentidos, Dashendriya, la mente, etc. De esta forma, ellos dividen todo el mundo material en 24 elementos. Si Brahman es el centro de todas las manifestaciones, entonces este mundo material es una manifestación del centro en 180 grados, y los otros 180 grados constituyen el mundo espiritual. El mundo material es reflejado, desvirtuado, así que el mundo espiritual
ha de tener la misma variedad, pero en la realidad. La Prakriti es la energía externa del Señor Supremo y el Purusha es el propio Señor Supremo. Eso se explica en el Bhagavad Gita. Como esta manifestación es material, es temporal. Un reflejo es temporal, pues a veces se ve y a veces no, pero el origen del reflejo, lo que lo produce, es eterno. El reflejo material del árbol verdadero tiene que ser cortado. El reflejo material del árbol verdadero tiene que ser cortado. Cuando se dice que una persona conoce los Vedas, se presupone que ella sabe cómo cortar el apego a este mundo material. Si uno conoce ese proceso, conoce de hecho los Vedas. Aquel a quien lo atraen las fórmulas rituales de los Vedas, o sea, la religiosidad mundana, karmakanda, o incluso védica, pero sin entendimiento, o sea, Vaishnava sin entendimiento, o sea, con ritualismo, está atraído a las hermosas hojas verdes del árbol. Él no conoce con exactitud el propósito de los Vedas, ¿no? Cuando se hace de una forma mecánica, ¿no? Más apegado a la fórmula que que al propósito, ¿no? En lo Vaishnava, en el Karma Kanda, del principio a fin, todo es material, ¿no? Y todo es ilusorio. El propósito de los Vedas, tal como lo revela la propia personalidad de Dios, es el cortar ese árbol reflejado y conseguir el verdadero árbol del mundo espiritual. Adashordvam prasristatasya shaka guna pradrida vishaya pravala aha adashamulani asu santatani karmanubandini manusya loke. Palabra por palabra. Adaha hacia abajo, cha y urdvam hacia arriba, prasristaha extendidas, dasya sus, shakaha ramas, guna por las modalidades de la naturaleza material, prabridhaha, desarrolladas, vishaya, objeto de los sentidos, prabalaha, ramitas, adaha, hacia abajo, cha, y mulani, raíces, anusantatani, extendidas, karma, al trabajo, anubandini, atado, manusha, lo que en el mundo de la sociedad humana, traducción. Las ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material, o gunas, ¿no? Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. Aquí se describe un poco más el árbol baniano. Sus ramas se extienden en todas las direcciones. En las partes inferiores hay diversas manifestaciones de entidades vivientes, seres humanos, animales, caballos, vacas, perros, gatos, etc. Esos se encuentran en las partes inferiores de las ramas, mientras que en las partes superiores hay formas superiores de las entidades vivientes, los semidioses, los gandharvas y muchas otras especies de vida superior. Así como un árbol se nutre con agua, este árbol se nutre con las tres modalidades de la naturaleza material. A veces vemos un terreno estéril por la falta de agua y a veces vemos un terreno muy verde. De igual manera, en donde determinadas modalidades de la naturaleza material están en una cantidad proporcionalmente mayor, las diferentes especies de vida se manifiestan de conformidad con ello. Las ramitas del árbol se considera que son los objetos de los sentidos. Por medio del cultivo de las diferentes modalidades de la naturaleza, manifestamos diferentes sentidos, y por medio de los sentidos disfrutamos de diferentes variedades de objetos de los sentidos. ¿No? La lengua, ¿no? Saborea el objeto de los sentidos, que es el alimento. Las puntas de las ramas son los sentidos, los oídos, la nariz, los ojos, etc., los cuales están apegados al disfrute de diversos objetos de los sentidos. Las ramitas son el sonido, la forma, el contacto, etc., los objetos de los sentidos. Las raíces subsidiarias son los apegos y las aversiones, los cuales son subproductos de diferentes variedades de sufrimientos y disfrutes de los sentidos.
Las tendencias hacia la piedad y la impiedad se desarrollan a partir de estas raíces, las cuales se extienden en todas las direcciones. La verdadera raíz procede de Brahmaloka y las otras raíces se encuentran en los sistemas planetarios humanos. Después de que uno disfruta de los resultados de las actividades virtuosas en los sistemas planetarios superiores, desciende a esta tierra y renueva su karma o las actividades fruitivas para el ascenso. Este planeta de seres humanos se considera que es el campo de las actividades. Entonces, cuando uno no hace servicio opcional, pero hace actividades en la modalidad de bondad o actividades virtuosas como el karma kanda, pero que no son yoga, entonces uno obtiene el resultado de ir a los planetas superiores, a los planetas celestiales. Pero en esa existencia material celestial no es eterna, entonces en algún momento cae. La entidad viviente cae y vuelve a aparecer en un planeta intermedio como la Tierra, ¿no? Donde hay disfrute y placer, y otra vez tiene que hacer actividades virtuosas para lograr otra vez los planetas celestiales. Entonces está en un ciclo de nacimientos y muertes. Y cuando hace muchas actividades impías, cuando uno hace actividades pecaminosas, ¿no? O bicármicas, como dicen las escrituras, entonces uno desciende a los planetas infernales por un tiempo que es más corto que los planetas celestiales, y otra vez vuelve a los planetas intermedios. Y si otra vez tiene la dicha, entre comillas, ¿no?, de hacer actividades materiales virtuosas o en la modalidad de bondad, entonces vuelve a los planetas celestiales. Pero si uno para con esa tontería de hacer actividades pecaminosas y actividades kármicas piadosas y comienza a hacer servicio adicional trascendental, entonces uno termina ese ciclo de nacimientos y muertes reiterados, de ir de un lado a otro, de planetas virtuosos a planetas intermedios, a planetas infernales, y puede llegar a una existencia con un cuerpo espiritual que ya no reencarna, ¿no? O incluso obtener el servicio devocional eterno, que es mucho más elevado que simplemente ir al mundo espiritual. Que estés en el infierno, o en el cielo, o en la tierra, o en cualquier planeta intermedio, siempre eres dichoso. Y siempre tienes conocimiento espiritual. Y siempre estás hablando de las glorias del Señor, ¿no? Como Hanuman está en un planeta material, pero él está meditando siempre en Ayodhya, en el planeta del Señor Ramachandra. Está constantemente meditando en Krishna, siempre está haciendo servicio devocional. Y cuando el señor Ramachandra lo llama, él inmediatamente aparece y hace el servicio que el señor Ramachandra le pida, ¿no? Ese estado liberado es superior a los 4 estados condicionados de la religión, ¿no?, que es la religiosidad mundana, que es, el desarrollo económico, que es la complacencia de los sentidos y que es la liberación, ¿no? El desear la liberación no es algo elevado, ¿no? El, pero sí es algo elevado el querer siempre hacer servicio nacional. El que hace siempre servicio nacional siempre está dichoso y por lo tanto ya se considera que está liberado, incluso teniendo un cuerpo material, porque al final es, está viviendo la trascendencia, está viviendo la existencia espiritual, incluso en este mundo material. El 3, 4 y 5. Narupanasyeha Narupanasyeha tapo palavyate nanto nachadir nacha sampratishta aswatamenam suvirudamulam asangashastrena hridena chitva tataha padam tat parimargitavyam yasmin gatana divartanti bhuyaha tan eva chadyam purusham prapadye yata pravriti prasrista purani. Na, no, Rupam, la forma, hacia, de ese árbol, hija, en este mundo, también, Apalavia, te, se puede percibir, na, nunca, Ataha, fin, na, nunca, cha, también, Adiji, principio, na, nunca, cha, también, Sampratishta,
La base, Aswatam, árbol baniano. Enam, su viruda, fuertemente. Mulam, enraizado. Asanga Shastrena, con el arma del desapego. Dridena, fuerte. Chitwa, cortado. Tataha, después. Padam, situación. Tat, eso. Parimar Gita Avyam, hay que buscarlo. Yasmin, ¿a dónde? Gataha, se va. Na, nunca. Nibar Tanti, regresa. Uyaha, otra vez. Tam, a él. Eva, ciertamente. Cha, también. Adyam, original. Purusham, la personalidad de Dios. Prapadye, rendirse. Yataha, ¿de quién? Pravritihi, al principio. Prashista, extendido. Purani, muy antiguo. La verdadera forma de este árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido uno debe cortar con el arma el desapego, ese árbol fuertemente enraizado. Después uno debe buscar aquel lugar del cual, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa. Y entregarse ahí a la suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Significado por su divina gracia, Ve Charavinda Bhakti Vedanta Swami Sila Prabhupada Ki Jai. Ahora se afirma claramente que la verdadera forma de este árbol baniano no se puede entender en este mundo material, puesto que la raíz está hacia arriba y el verdadero árbol se extiende hacia el lado opuesto. Cuando uno está enredado en las expansiones materiales del árbol, no puede ver hasta dónde se extiende el mismo, ni puede ver el comienzo de él. Sin embargo, uno tiene que encontrar la causa. Yo soy el hijo de mi padre. Mi padre es el hijo de tal y cual de persona, etc. Investigando de esa manera, uno llega hasta Brahma, quien fue engendrado por el Garbhodakashayi Vishnu. Garbhodasa- Garbhodakashayi Vishnu. Finalmente, cuando uno llega así a la suprema personalidad de Dios, ese es el fin de la investigación. Uno tiene que buscar ese origen del árbol, la suprema personalidad de Dios, a través de la compañía de personas que tengan conocimiento acerca de esa suprema personalidad de Dios, Purushottama. Luego, por medio de la comprensión, uno se va desapegando gradualmente de este falso reflejo de la realidad. Por medio del conocimiento, uno puede cortar el vínculo y situarse, de hecho, en el verdadero árbol. La palabra asanga es muy importante en relación con esto, ya que el apego al disfrute de los sentidos y a enseñorearse de la naturaleza material es muy fuerte. Por consiguiente, uno debe aprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual basada en las escrituras autoritativas, y uno debe oír a personas que realmente tengan conocimiento. Como resultado de esa discusión, en compañía de devotos, uno llega hasta la suprema personalidad de Dios. Luego, lo primero que hay que hacer es entregarse a Él. Aquí se da la descripción de ese lugar, del cual una vez que se ha ido al mismo, jamás se regresa a este falso árbol reflejado. La suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la raíz original de quien ha emanado todo. Para ganarse la gracia de esa personalidad de Dios, uno solo tiene que entregarse, y ello es el resultado de la ejecución del servicio devocional por medio del proceso de oír, cantar, etc. Esa es la causa de esa extensión del mundo material. Eso ya lo he explicado Eso ya lo ha explicado el propio Señor. Aham Sarvasya Prabhavaha. Aham Sarvasya Prabhavaha. Yo soy el origen de todo, de manera que para salir del enredo de este árbol baniano de la vida material, uno debe entregarse a Krishna. En cuanto uno se entrega a Krishna, se desapega automáticamente de esta extensión material.
Hare Krishna. Vamos a continuar. Jai. Toño Rojas Ki Jai. Jai. Inwan. Inwan. Vamos a continuar leyendo. Entonces, estamos también por TikTok. Estamos vivo. Hare Krishna. Vamos a seguir con el siguiente texto, el texto 5. No, vamos a leer otra vez esta parte ya. La suprema personalidad de Dios, Krishna, es la raíz original de quien ha emanado todo. Para ganarse la gracia de esa personalidad de Dios, uno solo tiene que entregarse, y ello es el resultado de la ejecución del servicio devocional por medio del proceso de oír, cantar, recordar, etc. Él es la causa de esta extensión del mundo material. Eso ya lo ha explicado el propio Señor. Aham sarvasya prabhavo. Yo soy el origen de todo, de manera que, para salir del enredo de este fuerte árbol baniano de la vida material, uno debe refugiarse, uno debe entregarse a Krishna. En cuanto uno se entrega a Krishna, se desapega automáticamente de esta extensión material. Nirmana mohayita sangadosha avyatma nitya vinibrita kamaha dvaidvair vimukta sukaduka yanjair ramchanti muda padam avyayam tat nihisim mana el prestigio falso mohaha y la ilusión, Jita, habiendo conquistado Sangha de la compañía, Doshaha, los defectos, Adhyatma, en el conocimiento espiritual, Nityaha, en la eternidad, Vinibrita, disociado, Kamaha, de la lujuria, Dvadvaihi, de las dualidades, Vimuktaha, liberado, Sukaduka, felicidad y aflicción, Samjahi, llamados, Gamchanti, llegan, Almudaha, sin confusión, Padam, situación, Avyayam, eterna, Tat, esa. Traducción, aquellos que están libres del prestigio falso, de la ilusión y de la falsa compañía, que entienden lo eterno, que han terminado con la lujuria material, que están libres de las dualidades de la felicidad y la tristeza, y que, sin ninguna confusión, saben cómo entregarse a la persona suprema, llegan a ese reino eterno. Significado por su divina gracia Ve Charanavindam Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Aquí se describe muy bien el proceso para entregarse. El primer requisito es que uno no debe estar engañado por el orgullo. El primer requisito es que uno no debe estar engañado por el orgullo. Debido a que el alma condicionada es engreída, pues cree ser el señor de la naturaleza material, le es muy difícil entregarse a la suprema personalidad de Dios. Uno debe saber por medio del cultivo el veredicto. Uno debe saber por medio del cultivo del verdadero conocimiento que no es el Señor de la naturaleza material. La suprema personalidad de Dios es el Señor. Cuando uno se libera de la ilusión causada por el orgullo, puede comenzar el proceso de la entrega. Aquel que siempre está esperando algún honor en este mundo material, no le es posible entregarse a la persona suprema. El orgullo se debe a la ilusión, pues aunque uno llegue aquí, el orgullo se debe a la ilusión, pues, aunque uno llega aquí, se queda por poco tiempo y luego se va. Tiene la, tiene la necia idea de que es el Señor del mundo. El orgullo se debe a la ilusión, pues, aunque uno llega aquí, se queda por poco tiempo y luego se va. Tiene la necia idea de que es el Señor del mundo. De ese modo, uno complica todas las cosas y siempre se encuentra en dificultades. El mundo entero se mueve bajo los efectos de la impresión. Impresión. La gente considera que la Tierra, este planeta, le pertenece a la sociedad humana.
Samskara, no, impresión. La gente considera que la Tierra está completa. Perdón. La gente considera que la Tierra, este planeta, le pertenece a la sociedad humana y la han dividido con la falsa impresión de que son los propietarios de ella. Uno tiene que liberarse o librarse de esa falsa noción de que la sociedad humana es la propietaria de este mundo. Cuando uno se libra de ello, se libra de todas las falsas relaciones causadas por los efectos familiares, sociales y nacionales. Esas relaciones imperfectas lo atan a uno a este mundo material. Después de esta etapa, uno tiene que cultivar conocimiento espiritual. Uno tiene que cultivar conocimiento acerca de lo que verdaderamente es propiedad suya y lo que de hecho no lo es. Y cuando uno tiene un entendimiento de las cosas tal como son, se liberará, se libera de todas las concepciones duales tales como la felicidad y la tristeza, el placer y el dolor. Uno se llena de conocimiento, en ese momento resulta posible entregarse a la suprema personalidad de Dios, Purushottam.